Un cordial saludo para todos, mi nombre es Laura Sofía Calderón y mi compañero es Anderson Jair Suárez, somos de la Corporación Universitaria Uniminuto, estamos en el cuarto semestre de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar de la estabilidad laboral, elementos esenciales del contrato. Un contrato de trabajo existe por sí mismo ante la presencia de los elementos esenciales que lo componen y significa que no importa qué tipo de relación contractual exista entre las partes, pues mientras se configuren los elementos del contrato de trabajo, la naturaleza de la relación será laboral. Está regido por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Señala 3 elementos que contiene un contrato de trabajo y que son los cuales son la prestación personal, la remuneración y la subordinación. El primer elemento de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio por parte del trabajador. Al respecto señala el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. La retribución o remuneración del servicio, este es un elemento común a todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como un salario como retribución al salario del servicio. Si se configuran los 3 elementos del contrato de trabajo, la retribución que se haya pactado se considera salario sin importar que las partes la hayan llamado de otra forma. En la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se refirió a ello de forma muy clara en la sentencia 13.088 del 1 de marzo del 2000, con ponencia del magistrado Germán Valdés Sánchez. La denominación que se le dé al pago por las partes no condiciona su naturaleza jurídica, pues la esencia salarial del mismo surge necesariamente de su condición de ser una contraprestación directa de un servicio personal subordinado. El elemento de la relación jurídica que identifica su naturaleza laboral y la distingue de una manera civil o de otra estirpe, lo constituye la subordinación o dependencia jurídica y continúa su superintendencia la forma de los servicios. Por tanto, siempre que estos servicios se presten bajo tales condicionamientos, el pago se debe tener por salarial, prescindiendo del nombre que el empleador o las dos partes le den al mismo. La continuada subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. Dice la norma: la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajo, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obligan al país. La norma es clara en cuanto a lo que se extiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Permiten mejorar la condición de los contratos mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Los planes que vamos a encontrar por parte del empleador son los siguientes: la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar el salario que vengará, horario y periodo de prueba, dar a conocer el sobre del reglamento interno del trabajo,
reconocimiento del tiempo extra laborado y reconocimiento de recargos, no exceder de jornadas laborales que aunque sean reconocidas no deberán ser excedidas, el cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración, en caso de despido notificar la verdadera razón del hecho, darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño de su labor, ofrecer un plan de beneficios a los empleadores, reconocimiento por el logro de resultados, asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional de éste, permitirle espacios de disfrute reconociéndolo como un ser social, suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinente a los tiempos fijados, suministrarle los respectivos elementos de la protección personal y dotación pertinente a los tiempos fijados, proveerle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de su labor, generar que el trabajador no motivación laboral, respaldo de la seguridad social y el tipo de contrato. Por parte del trabajador vamos a encontrar cumplimiento de las actividades para las que fue contratado, cumplimiento del horario laboral legal e interés mutuo. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Modalidades de los contratos. Aunque las condiciones normales de un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, que se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se puede optar por ciertas medidas que prevenga las de protección laboral, como cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, implementación de contratos a términos indefinidos, confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado en la compañía, lanzamiento de vacantes al personal interno, concientización frente al cargo y su importancia, capacitaciones. Sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada que en aquellas personas que son vulnerables ante el desempleo. En el caso de Colombia, el Estado Social de Derecho de la Constitución del 99 se enfocó en la distribución igualitaria de derechos y deberes y beneficios, la justicia armada, justicia redistribuida, es decir que sobre la base del interés común se garanticen los medios para que ellos más desfavorecidos y por tanto desiguales tengan las mismas oportunidades de ejercer sus potenciales mínimas con todos los ámbitos y poder así desarrollar la esencia de su libertad. Muchas gracias por su atención. Pasamos a la entrevista con el conversatorio en el Colegio El Placer de Aprender. Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Calderón, soy estudiante de Administración de Empresas del cuarto semestre. Hoy nos encontramos en el Colegio El Placer de Aprender y nos encontramos con la señora rectora Carolina Camacho, la de Gestión Administrativa Jessica Lorena Cobos y la profesora Erika Muñoz. Rectora, cuéntanos cómo o qué contratos manejan en la institución. Muy buenas tardes. Sí, aquí en el colegio se manejan varios contratos. Yo tengo personal en la parte administrativa, manejo contrato a término indefinido y para los docentes tengo contrato a término fijo. De pronto hay alguno que otro contrato de prestación de servicios porque laboran por horas. En cuanto al contrato de término indefinido, que son las personas que laboran la parte administrativa, con ellos tengo este contrato porque digamos, siempre se está trabajando, así sea, terminemos noviembre cuando se terminan las clases, se trabaja la parte de matrículas, inscripciones, parte de diciembre y parte de enero, entonces con ellos sí me toca con un contrato a término indefinido. Con los docentes, realmente pues uno quisiera tenerlos con un contrato indefinido, pero pues no se puede, porque nosotros trabajamos es en base a nuestros ingresos, depende de las pensiones, de lo que ingresan, ¿no? Entonces
se elabora con contrato, jornada escolar o calendario académico del año. Entonces iniciamos desde febrero hasta noviembre. Esos son pues, realmente los contratos que trabajamos aquí en el colegio. Bueno, cuéntenos cuánto tiempo ustedes se encuentran en la institución. Bueno, yo estoy trabajando ya desde el 2016, ya voy a cumplir 5 años acá prácticamente, donde pues ha sido un contrato a término indefinido y pues esto me ha generado esa estabilidad como laboral. Pues yo vengo de Bogotá y siempre en Bogotá es un poco difícil tener esa estabilidad económica y laboral. Entonces aquí ya ha sido un poco más estable, donde he podido como poder generar un poco de ahorro para mis ingresos. Erika, cuéntanos cuánto tiempo llevas trabajando aquí, qué contrato manejas. Bueno, buenas tardes. Yo llevo trabajando aquí desde febrero, inicié este año. Tengo un contrato fijo inferior a un año. Aquí me pagan todo, primas, cesantías, tengo todo lo de ley. También pues aquí nos prestan o nos dan muchas capacitaciones y pues uno como docente llega aquí tanto a adquirir experiencia y mucho conocimiento. Bueno, para usted, rectora, ¿cómo ha podido manejar el tema de la estabilidad laboral con los docentes? Bueno, realmente ha sido bastante difícil. Uno quisiera, como le dije al principio, quisiera sostener a los mismos docentes. A veces se termina, digamos, el calendario académico, se termina en noviembre, y uno pues mira también, de pronto depende de cómo nos haya ido con cada docente, para poderlos volver a contratar al próximo año. A veces pues al docente realmente no les sirve, porque ellos quisieran pues tener pues, una estabilidad mayor, seguir como contrato indefinido, y pues de pronto ellos consiguen otro trabajo y uno pues quisiera que ese docente siguiera. Entonces esa ha sido como nuestra falencia en eso. Y pues como sabemos que por lo que son los meses de diciembre y noviembre, pues para nosotros son meses muertos porque no hay ingresos. Entonces esa ha sido como nuestro mayor sí, no podemos tener como esa estabilidad para los mismos docentes que uno quisiera, pero esa ha sido esa falencia. Y cuéntanos cómo ha sido el manejo de los contratos durante años, porque sabemos que llevamos aquí, vamos a cumplir este año 25 años. Sí, ya cumplimos este año 25 años, pues por lo mismo le comento, que no ha sido fácil, que uno quisiera de verdad seguir con los docentes. Unos se van para otros lugares, otros sí han persistido, han seguido con nosotros, pero pues bueno, no sé, no ha sido fácil la tarea durante 25 años, además de que uno cuenta con los ingresos de los mismos estudiantes, de los padres de familia, como hay ocasiones también que de pronto los padres de familia o se van debiendo o no pagan a tiempo, entonces eso también nos da como un margen de no poderles, digamos, Seguir. De no darle continuidad a los docentes. Darle la estabilidad. Seguridad, no poderles darle seguridad a los docentes. Entonces ha sido como Pues eso también varía de que no todos los años es la misma cantidad de estudiantes, ¿no? Sí. Entonces no pueden continuar de pronto los mismos docentes o la misma cantidad de docentes porque cada año varía el número de estudiantes, ¿no?
digamos, con lo de la pandemia, pues empezar de nuevamente, o el año 2020 fue difícil porque hubo un recorte grandísimo de estudiantes, entonces fue como decir, no podemos continuar con ciertos docentes. Siempre eso ha sido complicado, hay situaciones que, y este año el paro También nos afectó. Entonces, sí, ha sido como eso. Han sido muchas situaciones durante todos estos 25 años de altibajos, pero bueno, la idea es poder seguir, persistir y darle la mejor y prestar el mejor servicio a los estudiantes. cada vez más como contratos más que favorezcan más, ¿no? Porque años anteriores pues la rectora me contaba que tuvo contratos como prestación de servicios. Como sí, inicialmente o al principio se iniciaban con contratos de prestación de servicios, pero sí, a pesar de que pues no eran legales porque no cumplían su horario y siempre estaban subordinados, entonces sí, no eran legales, pero pues no se podía más, no se podía darles, digamos, las prestaciones sociales que deberían de dárseles a los docentes, pero pues así se inició. Hay como instituciones como estas o muchas empresas que anualmente cuentan con un presupuesto, ¿no? Hay otras empresas que tienen presupuesto para todo este tipo, ¿no? Pero eso depende mucho del presupuesto que se tenga. Bueno, muchas gracias por compartirnos estas preguntas, esta presentación. Gracias a todos los estudiantes que están viendo este video.